Vamos viendo la señal en vivo de la NASA con el regreso de Artemis 2 a la Tierra. Esta impresionante animación que van a ver nos comparte la NASA de lo que ocurrirá a partir de las 7 de la noche con 7 minutos, hora Colombia. La cápsula Orión entrará a la atmósfera de la Tierra en una velocidad estimada de 40.000 kilómetros por hora, en una de las maniobras más arriesgadas de toda la misión de Artemis 2. La cápsula se someterá a temperaturas de hasta 3.000 grados centígrados, en un enorme desafío para la física, y luego desplegarán los paracaídas para reducir la velocidad y finalmente amortiguar la caída al mar. Y la misión Artemis 2 de la NASA también avanza en su etapa decisiva, por supuesto con la nave Orión, y en la trayectoria hacia la Tierra el punto crítico será por supuesto el amerizaje. Daisy Nivia, usted tiene detalles a esta hora con expertos en el Planetario de Bogotá. Juan Camilo, qué gusto saludarlo. Mire, yo me encuentro específicamente en una de las salas interactivas del Planetario de Bogotá, porque ya usted nombraba todos esos datos importantes de hoy, ese regreso a la Tierra de la misión Artemis 2. Pero nosotros vamos a hacer un recorrido muy interactivo para contarles a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol en Vivo cómo ha avanzado esa misión, pero también la importancia y los riesgos del día de hoy. Para eso yo me encuentro y lo saludo a Milton Carvajal. Él hace parte del equipo de divulgación científica del Planetario de Bogotá. Milton, gracias por este espacio. Nosotros acá tenemos un modelo del cohete de esta misión. Cuéntenos un poco los detalles de este cohete y su importancia. Bueno, en el marco de la misión Artemis 2, este es el cohete que se utilizaba, ¿sí? El Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS. Digamos que todo el cohete completo es uno de los más potentes hasta ahora construidos por el ser humano, pero poco a poco, a medida que fue despegando, digamos que nos vamos a concentrar por ahora simplemente en los detalles generales. Cuando el cohete despegó, lentamente fue eliminando los tanques de combustible principales. Fíjense que el volumen más grande de todo el cohete es combustible. Esto se perdía, o se usaba, o se gastaba en la primera etapa. A medida que el cohete como tal y la nave fue saliendo lentamente de la Tierra, cuando ya se encontró a cierta altura, ¿sí? Y ya en órbita terrestre, se desprendía esta etapa. Y bueno, antes de eso se desprendía esta tapita que tenemos por aquí, que es básicamente un sistema de escape de emergencia. Si en algún momento se hubiera necesitado, porque hubiera fallado algo del cohete, los astronautas con este sistema de escape de emergencia habían podido salir ilesos, pues para que no tuviera ningún inconveniente. Entonces este lo vamos a dejar acá. Ya fuera de la Tierra, esta parte, que es lo que llamamos la nave Orión, fue la que emprendió el viaje directamente hacia la Luna. O sea, después de ver todo el tamaño del cohete, esto es lo que en este momento está viajando. Efectivamente. Aquí a este modelo particularmente le falta el despliegue de los paneles solares. O sea, aquí vemos nosotros solamente el cilindro, pero esto tiene unos paneles solares, 4 paneles solares, distribuidos pues para recoger energía para todo su funcionamiento. Sí, vamos a caminar un poco porque, bueno, entiendo que esta es la cápsula Orión y eso, vamos a hacer una muestra un poco interactiva. Entonces, esta cápsula viaja hasta la Luna, pero entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, si quieres vamos a dar la vuelta. Entonces vamos a suponer, en este caso, que tú eres la Tierra. ¿De acuerdo? Sí, listo. Un poco para tratar de entender cómo fue ese viaje, pues de una manera rápida. Cuando la nave completa salió después de eliminar todas esas fases, ¿cierto? Al salir de la Tierra lentamente, lo primero que se hizo fue una vuelta en una órbita baja para poder hacer análisis a bordo de todos los sistemas que tenía la nave y verificar que estaban bien. Cuando dio esa primera vuelta en órbita baja, se dio el check de que todo estaba ok, se encendió finalmente o se hizo un reencendido de motores y la nave se alejó más o menos a 70.000 kilómetros, muy lejos de la Tierra. A partir de esa vuelta gigantesca que tomó más o menos un día, cuando ya se decidió que debía arrancar y que todo estaba ok, se encendieron los motores y entró en algo que se llama la órbita translunar. Es parecido a un 8. Entonces, después de que salió de la Tierra, ahora sí emprendió su viaje de aproximadamente 4 días, atravesando ese vacío entre la Tierra y la Luna, para llegar efectivamente a que dieran la vuelta por la cara que desde aquí no vemos.
Muchas veces hablamos de la cara oculta o oscura. No es Sí, que esté porque oscura, acá ¿no? digamos que en esta sala interactiva se habla acerca, bueno, de esa órbita tenemos la luna, en este caso yo sería la Tierra, pero también está la presencia del Sol, Claro. que fue importante a la hora de poder ver esa cara oculta de la luna. Sí, entonces mira que ya que lo mencionas, cuando ellos emprendieron su viaje finalmente hacia la Luna, estábamos en una fase, digamos, visto desde la Tierra, en una fase muy cercana o en fase de luna llena. Sí, muy cercana, eso fue unas pocas horas antes de ese encendido que estábamos en fase de luna llena, sí, estaba muy cerca. Entonces, a medida que la Tierra, que la nave, perdón, fue avanzando lentamente, la nave tenía que llegar, o no se le apunta derecho a donde está la Luna, sino hacia donde va a estar. Esa es la idea. Porque si tú le apuntaras hacia donde está la Luna actualmente, mientras va pasando el tiempo, la Luna se va a seguir desplazando, entonces la nave Orión llegaría a otro lugar. Entonces, en este caso, a medida que fue dándose la misión, la nave se envió de esta manera, más o menos calculando, y es un cálculo muy avanzado, el momento en el que se iba a encontrar perfectamente con la Luna. O sea, fue un cruce perfecto, básicamente. Exacto, y debe ser así porque si la Luna no logra atrapar al módulo o a la nave, pues la nave se puede perder de manera infinita en el espacio con los astronautas adentro. Entonces, esto es un cálculo bastante avanzado. En principio se van en una órbita libre, o sea, no tenían que hacer ningún tipo de encendido del motor principal. Pero durante el viaje hicieron un par de ajustes con unos motores auxiliares que tiene la nave para hacer pequeñas correcciones. Eso era necesario. Sí, avanzamos en el tema de que, bueno, ellos logran hacer la órbita, toman las fotografías que pues digamos que mostraron, fue un nuevo descubrimiento importante en esta misión. ¿Qué pasa ahora cuando ellos ya vienen de regreso a Colombia? ¿Cómo se logra, al mundo, a la Tierra, cómo se logra ese regreso, entendiéndolo pues desde el espacio? Ok, entonces, cuando salieron de esta manera y hacen una especie de 8, ¿no? Que era lo que te decía hace un rato. Entonces, cuando vienen, fíjate que cuando están llegando no dan la vuelta por fuera, digámoslo así como lo estoy modelando, sino que al salir de la Tierra se cruzan y entran por este lado. Entonces, cuando entraron por este lado, tuvieron pues las imágenes maravillosas, tomaron muchísimos datos e información, pero en ese momento la Luna se encontraba ya un poco más acá. Cuando pasaron por la parte oscura, no sé si ahí se alcance a percibir bien, ¿qué fue lo que sucedió? Desde la perspectiva que tenían los astronautas allá en la nave Orión, para ellos había un eclipse de sol. En este momento en el modelo creo que se alcanza a visualizar y es que ellos en la nave en ese momento tenían la luz del sol tapada que se encuentra a mi derecha precisamente por la Luna. Entonces ellos experimentaron un eclipse de sol fuera de la Tierra, que es un evento también pues maravilloso. En ese momento pudieron ver imágenes de la corona solar, tomar imágenes de planetas, estrellas, etcétera, etcétera. Y después de ese momento continuaron, en el momento en el que salieron pudieron ver en el borde de la Luna las imágenes de la Tierra que también nos llegaron hace unos días espectaculares, donde se decía que la Luna estaba en fase, la Tierra estaba en fase. Es una cosa, digamos, maravillosa. Nosotros desde la Tierra vemos la Luna en fase, sí, pero si estamos en la Luna vemos la Tierra en fase. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre ese regreso porque aquí ya empieza ese punto importante. Okay, sí. Inicia el retorno, que es uno de los puntos cúspide en esta misión. Y vamos a ir avanzando un poco para hablar acerca de la importancia de este punto de la misión y sobre todo los riesgos. Efectivamente, después de que alcanzaron a dar la vuelta completa a la Luna, entonces emprenden de nuevo su viaje de más o menos 4 días aproximadamente. En ese viaje, digamos que van tranquilos porque van en una órbita digamos, el trayecto está calculado de tal manera que vengan de manera libre. Ellos no necesitan en ningún momento encender los motores principales, sino que vienen con el impulso de la atracción gravitacional, tanto de la Tierra como de la Luna. Es un juego de ambas. En ese viaje de otros 384.000 kilómetros, ya hoy estamos a punto de llegar. Y la idea pues es que puedan, digamos, llegar en una forma adecuada. Entonces, ¿a qué se van a enfrentar? Ya tenemos la nave en rumbo de llegada a la Tierra. Estamos a pocas horas, ¿cierto? A medida que se vayan acercando lentamente a la Tierra, lo primero que debe ocurrir, más o menos unos 40 minutos antes de la llegada final, es que la cápsula se separe de lo que llamaron el módulo de comando. ¿Sí? Entonces, durante todo el viaje fueron estas dos partes juntas, pero ya para el aterrizaje final o el amerizaje, que es como la palabra adecuada, esta parte se separa
¿sí? Queda en el espacio, y a la larga la última o la única parte que llega es este pedazo pequeño que tengo en la mano. ¿Cómo se llama? Entonces, esta es la cápsula. Entonces, aquí vienen los 4 astronautas y fíjate que tiene que dar la vuelta porque la cápsula uno pensaría que entra de punta, ¿no? Por el perfil aerodinámico que tiene, pero realmente entra es al revés. Que esa es la parte que va a recibir el impacto a la hora de Exacto. entrar a la Entonces, y no solamente el impacto de, digamos, del amerizaje, sino que esta capa, vamos a ver si aquí se alcanza a ver bien, la capa que va a estar en contacto con la atmósfera de manera directa, es una capa que está diseñada para que lentamente se destruya parte de esa capa por un fenómeno que se llama ablación. Entonces, al ingresar, van a venir por aquí cerca a la Tierra y van a tener que reingresar poco a poco a la Tierra. Entonces, para que se vea un poco mejor, voy a cruzarme por el frente del modelo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos van a llegar de esta manera. O sea, si alcanzan a ver aquí la Tierra, se van a dar cuenta que más o menos por este lado se encuentra América. Entonces la intención es que la nave venga de esta forma. Hablemos sobre los detalles ya cuando ellos vienen con ese ingreso. Por ejemplo, la velocidad es uno de los temas importantes a la hora y críticos, lo que usted decía. Entonces, cuando vienen entrando, en el momento en el que van a entrar, vienen con una velocidad aproximada de 40.000 kilómetros por hora. Es una velocidad extremadamente alta. Que de hecho, si uno lo mira, eso es alrededor de 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad. Que para hacer un análisis y de pronto dimensionar ese nivel, es como si nosotros tomáramos un vuelo directo desde Bogotá hasta la punta más norte de Colombia, que vendría siendo Punta Gallinas, y llegáramos en 1 minuto y medio. O sea, esa sí es la Incluso te pongo otra analogía interesante, y es que si son 40.000 kilómetros, pues es como si yo le pudiera dar una vuelta completa a la Tierra, completa, en 1 hora. Entonces, a medida que vayamos llegando, pues vamos a hacernos por este lado. Perdóname, yo me atravieso por aquí. Entonces, la cápsula va a ir entrando de esta forma. Entonces, frente a lo que de pronto se pueda ver acá, es importante establecer que el ángulo de entrada a esa velocidad es crítico. Si la cápsula entra demasiado vertical con respecto a la atmósfera, se va a destruir. Pero si la cápsula entra demasiado acostada con respecto a la atmósfera, lo que va a suceder es que rebota como cuando uno lanza una roca en el agua, ¿sí? Entonces va a entrar de esta forma, ¿sí? Y la intención es que esos 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que viene la cápsula, se reduzcan en más o menos 2 minutos, de 40.000 kilómetros aproximadamente a unos 480, 500 kilómetros por hora. O sea, la reducción de la velocidad es increíblemente grande. Que hemos visto en los diferentes renders que se han compartido por medio de la NASA, cuando ellos ingresan, cómo baja esa velocidad, cómo también esto de pronto entra en llamas, ¿no? Debido a la velocidad, y sobre todo, cuál es ese impacto cuando ellos ya empiezan a bajar el amerizaje y los riesgos que tienen de pronto a la hora de tocar, ellos llegan al océano. Digamos que en ese caso el riesgo más grande está en esos primeros minutos, cuando empieza el reingreso. Después de que empieza el reingreso o a tocar la atmósfera, pasan 13 minutos hasta que llegan finalmente al océano. Pero en los primeros 6 minutos después de ese reingreso van a tener pérdida total de comunicaciones con la Tierra. Y eso es precisamente porque cuando la cápsula está entrando, va a aumentar no solamente la temperatura, sino la presión sobre la cápsula. Entonces, esta parte de afuera, que era la que les mostraba, tiene como intención desde el diseño es que absorba esa, temperatura y esa energía, tan alta debido al reingreso, y poco a poco se vaya, desintegrando. Ese es el proceso de ablación. Para ir cerrando, ¿qué protocolos se activan si no funciona el reintegro, el reingreso, como se tiene esperado? Pues desafortunadamente para estos casos, si ocurre algo que violentamente cambie la forma en la que está entrando, pues no es mucho lo que se puede hacer. Digamos que ahí entraría en juego bastante grande la vida como tal de los astronautas. Entonces, pues básicamente la idea es esperar a dónde llegan. Pero durante esos minutos, la idea es que la cápsula siga de manera adecuada su órbita planeada, su trayectoria planeada, y va a aterrizar. Pues no sé si quieren, podemos dar un poquito más la vuelta. Vamos a ir llegando lentamente a la zona del Pacífico, a donde debería llegar con total éxito, a la zona, oeste de Estados Unidos, cerca a California. Ahí es donde finalmente va a ser el splashdown
que digamos que llaman en este caso pues la NASA. Bueno, Milton, gracias por esta explicación, digamos que tan detallada y para dummies, sobre todo para que estemos un poco en contexto de lo que va a pasar el día de hoy con la llegada de la cápsula Orión, con estos 4 integrantes que han marcado historia. Nosotros, para finalizar, les contamos, estamos aquí desde una de las salas interactivas, que de hecho esta es en honor a las diferentes misiones que ya se han realizado. Esperen ustedes más información sobre esta importante misión aquí en Noticias Caracol en Vivo.